y lo hacemos con José Lizán, gestor de Retromagnum SICAM en Quadriga Asset Manager. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en una semana clave con las fechas en el calendario subrayadas, con los múltiples bancos centrales y sobre todo con ese primer paso, con esa convocatoria de la Reserva Federal para mañana ya nuestro cierre de mercado, en el que bueno, todas las expectativas están puestas ya en detalles sobre ese guidance, de dónde va a apuntar esa política monetaria, esos tipos y cómo va a contener la inflación. No sé qué esperas de esa comparecencia, de esa decisión de la FED y lo que puede suponer mirando a otras instituciones como el BCE. Bueno, pues sí, la verdad que es una semana bastante importante. No nos olvidemos tampoco del Banco de Inglaterra, ¿no? que es el que más adelantado llevaba en su hoja de ruta una posible subida de tipos de interés y evidentemente con el impacto de Omicron pues tienen la excusa perfecta para no hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que era el que más adelantado tenía el calendario para poder subir. Ya se esperaba para noviembre, con la aparición de Omicron lo canceló y vamos a ver si hacen un alza de tipos o no, porque eso sí que podría generar turbulencias, ¿no? Sería el primer gran banco central mundial que subiría tipos después de un periodo ultra expansivo monetariamente, ¿no? Yo creo que los bancos centrales tienen la difícil labor de nadar y guardar la ropa, ¿no? Al final no se pueden permitir entrar en una fase de ralentización económica o de recesión sin margen de maniobra, ¿no? Y sin haber normalizado sus políticas monetarias ultra expansivas después de la pandemia, ¿no? Y tienen la necesidad de ir retirando estímulos en un entorno en el que la inflación está muy por encima de los objetivos del 2,5% que se marcan todos los bancos centrales como objetivo de medio y largo plazo. Y tienen la necesidad de ir retirando esos estímulos en un entorno de cierta ralentización, ¿no? Entre la pandemia, los nuevos cortes de suministros, el nuevo cierre de la actividad en determinadas áreas económicas, el parón de China con sus reformas estructurales, pues ha hecho que haya cierta ralentización a nivel global, pero la inflación esté desbocada, ¿no? Y la verdad que es una difícil tarea, una difícil combinación, ¿no? De no poder permitirte el mantener tus políticas monetarias ultra expansivas por si viene otro parón y quedarte sin armas y sin medidas de política monetaria para poder actuar y combatir la inflación al mismo tiempo y no dañar la economía, ¿no? Y la verdad que va a ser un arte y vamos a ver mucha dialéctica, yo creo, en los discursos. Yo creo que es evidente que el FED va a retirar el estímulos y el tapering se va a acelerar y yo creo que van a intentar tranquilizar mucho respecto a la expectativa de subidas de tipos, aunque sí que es verdad que va a ser un tema dialéctico, ¿no? Yo creo que ya se descuentan 2-3 subidas para 2022 y hay algunos que hablan que en marzo podría hacer la primera subida, pero bueno, parece que con todo el tema de Omicron se puede retrasar muy probablemente hasta el verano y yo creo que esa es la difícil labor que tienen, ¿no? Yo creo que no se pueden permitir no retirar estímulos, pero tienen una difícil labor dialéctica y va a estar mucho en las palabras, en el discurso y en cómo lo comuniquen, ¿no? El que los mercados reaccionen de una u otra manera. Desde luego, lo que ha sido sorprendente es la fuerte reacción a la contra en las yields de los bonos de largo plazo, ¿no? Que el bono americano haya pasado prácticamente del 1,70 al 1,40 en un entorno de máximos de inflación, te deja entrever que el mercado está intentando prever que el pico de inflación se ha hecho en el mes de noviembre y que muy probablemente se modere, ¿no? Y en ese escenario, si el FED da alguna pista, que no nos olvidemos también que da los objetivos de inflación y crecimiento para 2022, si da alguna pista con un objetivo de inflación de moderación, que es lo que lleva manteniendo, ¿no? Que es transitoria y que esa inflación se irá moderando a lo largo de 2022, yo creo que ahí va a ser uno de los puntos clave del día, ¿no? En el discurso de las predicciones económicas de inflación para 2022 y qué es lo que prevé el FED de cara al 2022 en esas estimaciones, porque yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Saber si la inflación se va a moderar más de lo que se prevé o no y ver qué proyecciones da ahí la autoridad monetaria, ¿no?
Si miramos a uno de los bancos centrales, ¿no?, que confluyen en esa Reserva Federal, estábamos viendo en las últimas horas cómo la FED de Nueva York aumentaba sus expectativas de inflación a un año al 6% desde la previsión anterior, que era del 5,7%. Sea cual sea el escenario, está claro, ya decía, ¿no?, que la inflación transitoria no iba a ser. Va a ser la FED quien marque esa hoja de ruta para atajar esos elevados precios, o el monstruo de la inflación no va a ser tan fácil de controlar. Bueno, nosotros siempre hemos mantenido lo mismo. Nosotros pensamos que hemos estado una década con inflaciones muy bajas, incluso con algún trimestre de deflación, ¿no?, y algunos periodos en fases recesivas o en fases de recesión económica en los que los precios caían, ¿no?, y se metían en contracción, y con los bancos centrales usando el argumento de combatir la deflación para poder aplicar sus políticas excepcionales y sus políticas monetarias ultraexpansivas y los quantitative easing a nivel mundial, ¿no? Incluso el Banco Central, que era el más reacio, ¿no?, por la idiosincrasia de la economía europea y de la reticencia, sobre todo del Bundesbank, Austria, Holanda, a aplicar políticas monetarias ultraexpansivas, y también claudicó y entró en esas medidas, ¿no?, combatiendo la deflación y el fantasma de las caídas de precios generalizadas, que eso sí que es una situación muy compleja, ¿no? Y después de ese periodo de 10, 12 años, desde el 2008 hasta la situación actual, la inflación ha empezado a surgir, ¿no?, y ha empezado a surgir por cosas coyunturales y, desde mi punto de vista, por cosas estructurales, ¿no? La demanda, por ejemplo, de commodities durante esta última década ha sido baja. El único demandante era prácticamente China, y el mundo desarrollado estaba en una fase de muy baja demanda de materias primas, y pues determinados procesos industriales, todo el tema de ESG, todo el tema de transición energética es muy demandante de materia prima, y eso pues está haciendo pues que el precio de determinadas materias primas vaya a estar persistentemente más alto, desde mi punto de vista, de lo que ha estado en la última década, porque hay una mayor demanda mundial, ¿no? Unos planes de infraestructuras brutales que son grandes demandantes de materia prima. Por otro lado, la globalización, que era un defecto muy deflacionario, estamos viendo como muchos procesos productivos se están repatriando y se están acercando a las zonas de venta, y se está la deslocalización que se estaba produciendo antes pues se está moderando, ¿no? Y está habiendo repatriación de industrias y de procesos a industrias más locales, que son por sí con manos de obras más caras y que son también inflacionarias, ¿no? Entonces hay una serie de cambios que se están produciendo, que yo creo que va a hacer que vayamos hacia un mundo de una inflación algo más alta de lo que hemos tenido en la última década, y yo creo pues que eso requerirá de políticas monetarias menos ultraexpansivas y una mayor normalización. ¿Cuándo se va a producir eso? Pues es difícil de saber, pero yo sí que creo que nos vamos a adentrar en una década en la que las inflaciones por debajo del 1% son cosa del pasado, y vamos a ir, no creo que vayamos a ir a hiperinflaciones ni que sea sostenible inflaciones del 6-7% como estamos ahora, pero sí que vayamos a inflaciones del 1,5-2, más racionales y más normales, que al final, no nos olvidemos, es lo que han buscado los bancos centrales en la última década, ¿no? Y es el objetivo que tenían, salir de esa espiral deflacionista y buscar o ir hacia un mundo en el cual la inflación fuera más racional y volver a políticas monetarias más racionales, ¿no? Y yo creo que estamos ahora en los inicios de esa lucha, en los inicios de ese proceso, que es un proceso largo, que tardará muchos trimestres en producirse, pero creo que lo que tendremos hacia adelante es una normalización de las políticas monetarias y unas inflaciones más racionales, ¿no? Del 1,5, del 2, 2,5, que es lo que se ha buscado, como digo, en la última década, que ha sido prácticamente de inflaciones por debajo del 1 en casi todos los países y zonas económicas del mundo, ¿no? En este contexto tengo varios asuntos que querría comentar, pero no quería dejar de pasar por Asia después de que el Banco de Desarrollo Asiático haya recortado su previsión de crecimiento para las economías en desarrollo de Asia, por lo que pueda ser el efecto de la pandemia, y en un momento en el que se detecta el primer caso de Omicron, una de las provincias industriales por excelencia se encuentra combatiendo esta nueva expansión del coronavirus en la zona, apretando de nuevo, ¿no?, esas cadenas de suministro. No sé qué podemos esperar si con ese paso atrás, ¿no?, de lo que es mirando a esa región del mundo. Bueno, yo creo que Asia está parado porque China ha decidido pararse, ¿no? China ha tomado una serie de medidas durante 2021 autoimpuestas, ¿no? No nos olvidemos que son medidas de una economía planificada, con un gobierno que interviene muchísimo en su economía y que la dirige, ¿no? Y se autoimpuso una serie de limitaciones, de restricciones, sobre todo al crédito, al apalancamiento y otra serie de medidas en determinados sectores que ya hemos estado hablando durante muchas semanas, y eso pues evidentemente tiene una serie de consecuencias en toda la región, y eso es lo que estamos viendo
y por eso esas menores previsiones de crecimiento. También es verdad que China en las últimas semanas ha comunicado que empezaría probablemente un plan de expansión fiscal, que por eso la semana pasada, como comentabais, fue una semana muy positiva para los mercados de Asia, la mejor desde el mes de febrero, y fue porque ha comunicado que muy probablemente empiece con actividad fiscal de cara al 2022 y tratar de relanzar su economía y mantenerla en un crecimiento razonable y en un objetivo que se ha marcado, ¿no? Y yo creo pues que lo que tenemos ahora es pues esa situación, ¿no? Ese enfriamiento, el no dejar recalentar a la economía china post pandemia en un entorno incierto, como comentáis, de Omicron, pero yo creo que la economía china se ha autorralentizado, ¿no? y se ha autoimpuesto determinados excesos que había en determinados sectores y estamos viendo cómo lo están haciendo de forma controlada y están atacando a problemas estructurales en base a no generar problemas endémicos a largo plazo y tratar de que su economía pues crezca a un ritmo sostenible a medio y largo plazo, ¿no? Y parece que de cara al 2022, si se produce ese estímulo fiscal, pues muy probablemente esas expectativas que hoy se están enfriando de todo el entorno asiático se reaceleren, ¿no? Y yo creo que hay que estar muy atentos a cuando anuncie esos planes el gobierno chino. Esa noticia que conocíamos ayer a última hora, esa noticia de cómo se han repartido finalmente los derechos de la Liga Santander que han sido adjudicados para Movistar, que volvía a Telefónica a acudir, y también a esa otra plataforma. No sé qué puede representar esos derechos, una noticia que estaba esperando la multinacional. Bueno, pues realmente para Telefónica es una suma muy importante porque es un 6-7% del EBITDA anual del grupo, o sea que no es baladí, es una cifra, un gasto muy importante, pero sí que es verdad que la estrategia de Telefónica siempre ha sido proteger su banda alta de clientes, proteger a los clientes premium y proteger al segmento más alto, donde los ARPU son mayores, ¿no? Y ese cliente, una de las ganchos o una de las claves que tiene Telefónica es todo el mundo del fútbol, ¿no? Y dar el fútbol, tanto Champions League como la Liga, dársela prácticamente al completo y que el sector más premium de sus clientes pues tenga esa oferta en la parte digital de televisión y es la necesidad que Telefónica tenía, ¿no? Hubiera sido una noticia, aunque la cifra que gastan en todo el tema de derechos de fútbol no lo rentabilizan porque realmente no es un ingreso que sean capaces de rentabilizar, pero sí que les protege muchísimo el servicio, el pack completo que dan a su cliente de gama alta, ¿no? Si imaginamos un Telefónica Quadruple Play, ¿no? Con la telefonía móvil fija, el ADSL o la fibra y la televisión sin fútbol, sería una situación complicada o tendría mucho churn y tendría muchos suscriptores y clientes que desaparecerían de esa banda alta, ¿no? Que es la que realmente han estado protegiendo durante los últimos 8 o 10 años y que ha sido el pilar fundamental sobre el que se ha basado su estrategia comercial, ¿no? El no perder ese segmento medio alto de sus clientes, que es donde mayor ARPU saca y donde mayor estabilidad ha tenido y menos portabilidad ha tenido, ¿no? Y yo creo que defender esos intereses pues no han pagado muchísima cifra más, es más o menos lo que ya se había pagado años atrás y creo pues que es una estrategia continuista, ¿no? Dentro de Telefónica. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, como siempre, José Lizán, gestor de Retro Magnus y Café en Quadriga Asset Manager. Un placer. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.